Vamos a seguir entonces con los transformadores trifásicos. El transformador trifásico tiene 3 bobinados primarios, por ejemplo, y 3 bobinados secundarios. Fíjense que los tenemos sobre el mismo hierro, tenemos el primario y el secundario. O sea, la apariencia es esta. O sea, tiene 3 núcleos de hierro y está, digamos, o sea, están conectados por el yugo este. Todo el hierro acá es interno. Si ustedes vieron el video que yo puse en la plataforma, ahí pueden verlo cómo es el núcleo. Entonces, normalmente tenemos, para representarlo, tenemos 3 bobinas primarias. Siempre le llamamos U, B y W. Las bobinas serían los principios de bobina del primario y serían los principios de, perdón, los finales de bobina del primario. O sea que fíjense que la única diferencia es que lo ponemos con letra mayúscula, y en el secundario los principios de bobina también van a ser U, B, W, y los finales X, Y y Z, pero nada más que con minúscula. Esto, si yo tengo los bobinados así abiertos, esto me permite hacer muchos tipos de conexiones que puede ser estrella o triángulo. Por ejemplo, esto ya viene hecho en el transformador. Acá estaría yo mostrándoles la conexión interna. Este primario acá, porque las letras son mayúsculas, está conectado en estrella, porque fíjense, están unidas los finales de bobina, acá están unidos. Acá tengo los principios de bobina del secundario y los finales están unidos. O sea que este es un transformador estrella en el primario y estrella en el secundario. Acá vamos a verlo más claramente. Tengo uno en triángulo en el primario, porque fíjense que acá yo, si entro por esta bobina, sigo y estoy en un triángulo, o sea, una conexión continua, digamos. Y esta es una estrella, pero una estrella invertida, fíjense, porque en lugar de los finales de bobina están unidos los principios de bobina y entro por el final. Este es un triángulo invertido. Esto me permite nada más que, esto es importante porque la tensión del primario con respecto al secundario se desfasa. Entonces, cuando yo necesito desfasarla, digamos, o coordinar con otro transformador, por eso se hacen este tipo de conexiones invertidas. Y ahora hay una conexión muy especial que se llama zigzag o conexión IZ, en la cual la utilizan mucho los distribuidores de energía, en este caso CALF, acá en Neuquén, o EDERSA acá en Río Negro. Por ejemplo, en este transformador el primario está conectado en estrella y el secundario en zigzag. Esto es porque realmente los transformadores, cuando alimentan, digamos, una ciudad, la carga no es igual en todas las fases. Entonces se divide el bobinado del secundario en 2. Y está uno en una fase, uno en una pierna y otro en la otra pierna. Fíjense acá, por ejemplo, si yo entro acá por Z, ¿no es cierto? Esta está en la pierna de más abajo, pero la otra parte del bobinado está en la del medio, y después se forma la estrella. Si entro por la fase I acá, lo mismo, tengo en la pierna del centro, tengo esta parte del bobinado y en la pierna de arriba la otra. Y lo mismo con la X. Esto es muy práctico para compensar, digamos, el desbalance de corrientes. Para poner 2 transformadores en paralelo, yo tengo que tener la seguridad de que las tensiones son iguales, que sean del mismo grupo de conexión, que tengan las tensiones iguales, ¿no es cierto? El grupo de conexión lo saco desde la placa del transformador. Que las tensiones son iguales la puedo hacer de esta forma. Fíjense, yo tengo acá el transformador 1 ya conectado. Tengo el primario RST, ¿no es cierto? Y el secundario RST. Tengo el neutro también porque es un transformador de distribución que va a alimentar, digamos, a usuarios que tienen monofásica, por lo tanto, tengo el neutro. Entonces, antes de conectarlo, fíjense, acá lo único que conecto es el neutro, y me tengo que fijar que entre este punto W, ¿no es cierto?, y este punto W del otro transformador, que es está en la fase T, este voltímetro
acá me tiene que dar 0. ¿Qué quiere decir 0? Que me da que esta tensión es igual a esta. Lo mismo tengo que hacer con B, ¿no es cierto? Este B está conectado acá, donde está este B, me tiene que dar 0, y este U es exactamente lo mismo. Eso me permite a mí conectar en paralelo y que estos dos transformadores puedan trabajar y entregar. Si hay, por ejemplo, 100 kVA de consumo, que cada uno tome 25. Se repartan en formas iguales. Un elemento que utilizan los transformadores para su protección, ¿no es cierto?, contra sobretemperaturas, porque el transformador es muy sensible a las temperaturas. Ustedes vieron que hay refrigeradores, hay ventiladores. Entonces, es directamente, este es un termómetro directamente de aguja que va conectado adentro del transformador, acá una sonda, y acá me indica la temperatura. Entonces, como el aceite, digamos, o sea, puede trabajar bien hasta 80 grados, ya en 85 grados ya empieza a producirse, digamos, un daño incipiente, y en 90 grados ya el aceite empieza a perder sus cualidades aislantes. Entonces se ponen dos agujas acá, ¿no es cierto? Una aguja, por ejemplo, se pone en 85 y la otra se pone en una, la de desenganche, por decir así, en 90, y la de alarma en 85. Acá está, no se ve en azul porque, fíjense, está acá, está mucho más baja, ¿eh? Y la otra está por acá. Entonces la aguja, cuando el transformador empieza a, digamos, a levantar temperatura, toca esa aguja y automáticamente cierra un contacto, ¿eh? Si yo acá entra el positivo de la subestación, y acá esto, cuando se cierra acá, esto va a una alarma, me da una alarma. Cuando se cierra el 2, ¿no es cierto?, el de desenganche, esto va a la bobina de apertura de los interruptores y lo abre. Es un elemento muy sencillo, muy sensible y muy importante para el transformador. O sea, lo preserva de cualquier sobretemperatura. Pero hay otro tipo de falla, digamos. Vieron que los transformadores grandes tienen un tanque de expansión, ¿no es cierto?, o conservador, que le llaman acá, y esto está unido, el aceite del transformador acá está unido con ese tanque, y cuando aumenta la temperatura acá, digamos, o sea, aumenta el nivel del aceite acá. Cuando se enfría el transformador, baja el nivel. Y entre medio hay un relé que se llama Buchholz, o Buchholz, que me permite a mí dos tipos de protecciones. Un tipo de protección, ¿no es cierto?, es que me dé una alarma, digamos. Cuando acá dentro del transformador se produce una chispa, se produce cualquier cosa que produzca una gasificación, las burbujitas van por acá y se van acá y se entrampan en esta parte alta del Buchholz, y a medida que va viendo más burbujitas, esto va bajando, este nivel acá, este es un flotante, ¿eh?, que tiene adentro un contactito, ¿eh? Ese contactito, cuando empieza a bajar acá, el nivel se conecta y me da una alarma. Acá entra el positivo de la alarma y sale el negativo por aquí y me da una alarma. Pero si la falla es muy grande, o sea, acá hay digamos, una descarga grande entre los bobinados del transformador, se producen muchas burbujas. Entonces las burbujas ya no se van a entrampar acá, sino que van a correr rápidamente y van a ir acá al tanque de expansión. Entonces golpean contra directamente, esto es una chapita, una placa adosada a este segundo flotante. Pero este segundo flotante tiene un microcontacto acá, que cuando baja se cierra, y al cerrarse ya dispara el interruptor del transformador, tanto el de baja como el de alta, lo desconecta directamente, ¿eh? Esto también me permite a mí, acá, vamos a volver al anterior, esto tiene acá, fíjense, un purgador, ¿eh? Yo puedo sacar esta tapita y se pone acá ya directamente como un tubo de ensayo de los químicos, ¿no es cierto? Y se puede extraer este gas y llevarlo al laboratorio y analizarlo, porque me permite predecir varias cosas, digamos, me permite predecir de qué causa es, digamos, la avería del transformador. Si hay estos CO2 o CO, ustedes sabrán qué quiere decir esto en química, quiere decir que acá
se produjo una falla en los aislantes sólidos. ¿Cuáles son los aislantes sólidos? Son la madera, el cartón y el papel, con que está aislado. Y si se produce hidrocarburos saturados, o sea, CH4 o los químicos, el tema es térmico, digamos, o sea, se ha recalentado el transformador. Y si son insaturados los hidrocarburos, es que ha habido un arco eléctrico. Esto es muy importante para saber qué falla hubo en el transformador. Los transformadores tienen adentro un conmutador, ¿eh? Que es un conmutador, le permite sacar número de espiras. Si este es el primario, por ejemplo, del transformador, y acá yo tengo, no sé, 100 espiras, cuando el conmutador está acá entre 1 y 2, esto conmuta hacia este puente, yo acá tengo las 100 vueltas. Si ahora lo corro acá y puentea 2 y 3, ¿no es cierto? Acá sería 2 y 3, ahora tengo menos vueltas porque estas vueltas están dentro del puente. Y así sucesivamente. Esto me permite a mí variar la tensión, variando este conmutador que está en el primario, variar la tensión del secundario. O sea, hay otros, el anterior era rotativo y este es lineal. Esto es lo mismo, fíjense, acá vienen todos los cables del bobinado y esto puentea estos dos y en la fase R, por ejemplo, esto en la fase S y en la fase T. Esto lo puedo actuar yo mediante una manivela fuera del transformador. Y acá tengo, fíjense, todos estos cables van ahí al conmutador. Esto se puede hacer en los transformadores chicos, cortando la tensión. En los transformadores grandes se puede hacer bajo carga. Y esto aparece, digamos, en la placa de un transformador. Este es un transformador real, yo le saqué la foto. Acá tenemos un transformador, fíjense, la potencia, no sé si alcanzan a ver, 400 kVA. Acá está la potencia. Y acá está la tensión del primario, 13.200, y el secundario, 400 voltios entre fase y 231 voltios entre fase y neutro. Esta es la corriente del primario, la corriente del secundario, y fíjense, acá aparece la famosa tensión de cortocircuito, 4%. Y acá aparecen los puntos del conmutador y dice conmutador sin tensión, porque este es un transformador medianamente chico, entonces no permite la conmutación bajo carga. En el punto 1 me dice que si yo entro con aproximadamente 13.800 voltios, voy a salir con 400. Si lo pongo en el punto 2, con 13.500 voy a salir con 400. Si lo pongo en 3, con 13.200 la nominal, voy a salir con 400. Si llego a tener baja tensión, lo pongo en el 4, o sea, si me llegan 12.800 va a salir los 400. Si lo pongo en el 5, con 12.500, ¿no es cierto?, me van a salir 400, o sea, eligiendo el punto adecuado, me permite a mí tener en el secundario la tensión nominal, que es lo que tiene que el distribuidor asegurarle acá a la municipalidad, en este caso, que es el veedor de cal, que va a entregar la tensión, ¿no es cierto?, nominal más o menos 5%. Después los otros datos son la cantidad de litros de aceite y el peso.